Amazonia, la mayor selva tropical del planeta. Un océano de vida verde que cubre millones de kilómetros cuadrados y alberga un número incalculable de especies, muchas de las cuales permanecen ocultas y desconocidas para la ciencia. Pero bajo toda esta belleza hipnotizadora se esconde un lado oscuro. Aquí, la naturaleza no sigue las reglas del hombre, crea sus propias reglas. El bosque parece silencioso, pero el peligro acecha donde menos te lo esperas. Entre las raíces retorcidas, una serpiente espera inmóvil, confundida entre las ramas caídas. En lo alto, un depredador vigilante espía cualquier movimiento en el suelo. Cada sombra puede ser un refugio o una trampa. En el Amazonas, la supervivencia no es un derecho, sino una conquista diaria. No todos los animales de caza dependen únicamente de sus afilados colmillos o sus poderosos músculos. Algunos dominan un arma que no se ve, solo se siente. Un golpe silencioso, capaz de paralizar sin previo aviso, un recurso completamente diferente pero devastador: la electricidad. Se trata de la poraqué, también conocida como anguila eléctrica. A primera vista, su aspecto puede parecer ordinario, similar al de un pez alargado. Pero dentro de este cuerpo, de hasta 3 metros de largo, hay algo digno de la ciencia ficción. Células especializadas que convierten sus músculos en verdaderas baterías biológicas, capaces de generar descargas eléctricas de hasta 860 voltios. Para entender lo que esto significa, basta con imaginar una descarga varias veces más potente que la de un enchufe doméstico. Esta descarga es suficiente para incapacitar a cualquier criatura, ya sea una presa que se atreva a acercarse o un depredador desprevenido que intente atacarte. En 2022, Lucas Rocha Oliveira, de 18 años, fue atacado por una anguila eléctrica en una zona urbana de Laranjal do Jari, en Amapá, después de que las inundaciones llevaran al pez a regiones habitadas. Sufrió parálisis en el lado izquierdo del cuerpo debido a la descarga eléctrica y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital para recibir cuidados neurológicos. A diferencia de otros animales que utilizan veneno para inmovilizar a sus víctimas, la anguila eléctrica desactiva por completo el sistema nervioso del objetivo con un solo impulso eléctrico. El efecto es inmediato: músculos paralizados, desorientación total y, en aguas profundas o corrientes, una sentencia de ahogamiento casi segura. La anguila eléctrica no solo utiliza su electricidad para atacar. En un entorno donde la visibilidad es escasa, ha desarrollado una habilidad aún más fascinante: electrolocalización. Al emitir impulsos eléctricos de baja intensidad, crea una especie de mapa invisible de su entorno, detectando incluso los movimientos más leves en el agua. Es como un radar biológico que le permite cazar en la oscuridad, localizando a su presa sin siquiera verla. A la hora de atacar, la estrategia es simple y despiadada. Enrolla su cuerpo alrededor de la víctima y desencadena una secuencia de descargas de alto voltaje, paralizándola por completo.
No hay posibilidad de escapar. La presa es engullida tranquilamente, ya sin vida. Un encuentro con una anguila eléctrica puede ser fatal no por la descarga en sí, sino por el efecto que causa. La parálisis muscular puede durar lo suficiente como para que la víctima pierda el control de su propio cuerpo y se ahogue. Un peligro silencioso e invisible oculto bajo las oscuras aguas del Amazonas. En esta selva, donde el equilibrio lo dicta la lucha constante entre cazador y presa, algunos animales destacan no solo por su increíble capacidad de adaptación, sino también por sus habilidades letales. Imagínate en medio de la selva amazónica, rodeado de una inmensa extensión de verde. El viento agita las hojas de los árboles, el sonido de la selva y de los pájaros resuena en la distancia y todo parece en calma. Pero esta calma es ilusoria. Algo se mueve, oculto entre las sombras, no lo ves, pero está ahí, observando. El jaguar es el verdadero fantasma de la selva. Su pelaje, salpicado de manchas negras, no solo es hermoso, es una armadura perfecta que le permite desaparecer entre la vegetación como un espíritu silencioso. A diferencia de otros grandes felinos que prefieren las emboscadas meticulosas, el jaguar combina fuerza y estrategia en un ataque con pocas probabilidades de fallar. Sus músculos compactos albergan un poder aterrador y su mordedura es la más fuerte de cualquier felino del planeta. Mientras leones y tigres masacran a sus presas con golpes en el cuello, el jaguar adopta un enfoque aún más brutal. Su mordedura atraviesa directamente el cráneo de la víctima, aplastando los huesos y poniendo fin a la lucha en un solo instante. Un golpe preciso, sin margen de error. En 2023, el guía turístico Fernando Tapia Vera y 3 turistas extranjeros se enfrentaron a una situación tensa en la Amazonia peruana. Durante un paseo de observación de la vida salvaje, un jaguar se acercó al grupo. Fernando intentó defenderse del animal, pero acabó siendo atacado y sufriendo arañazos en las piernas. Tras defenderse y lanzar ramas en su dirección, el jaguar se alejó. Fernando grabó el encuentro en vídeo, que se hizo viral en las redes sociales. Su letalidad no se limita a tierra firme. En los ríos del Amazonas, donde la mayoría de los depredadores vacilan, el jaguar se convierte en un cazador aún más eficaz. Experto nadador, se mueve por el agua con la misma facilidad que camina por la selva. Capibaras, caimanes e incluso anacondas gigantes caen ante su implacable fuerza. No importa si su víctima está en tierra o en el agua, el jaguar siempre encontrará la forma de atacar. Y lo más aterrador, justo cuando aparece de la nada, desaparece. Un rugido rasga el silencio, seguido del chasquido de ramas rotas. Y luego nada, solo vacío, ningún sonido, ni rastro de movimiento. Como un espectro, el jaguar desaparece en las sombras, dejando tras de sí solo el temor de su presencia invisible. Para los que se aventuran en el Amazonas, el mayor peligro es no verlo.
es no darse cuenta de que ya está ahí, a la vuelta de la esquina. Si el jaguar es el dueño de la tierra en los sinuosos ríos, igapós y lagos escondidos de la Amazonia, la soberanía pertenece a otro depredador, igual de despiadado, pero mucho más discreto. Silenciosa, sigilosa y letal, la anaconda verde se desliza por las aguas como una sombra viviente, llevando en su musculoso cuerpo el poder aplastante de uno de los cazadores más formidables de la naturaleza. Con hasta 8 metros de longitud y más de 200 kilos de peso, ostenta el título de serpiente más grande del mundo en términos de masa corporal. Todos sus movimientos están guiados por la paciencia y el instinto. A diferencia de otros depredadores que persiguen a sus presas, la anaconda sabe que su ventaja reside en su invisibilidad. Sumergida bajo las oscuras aguas, solo deja al descubierto sus ojos y fosas nasales en la superficie, completamente inmóvil, esperando el momento oportuno para atacar. Cuando la presa se acerca, no duda. En un golpe rápido y despiadado, la serpiente se envuelve alrededor de su objetivo, apretando con una fuerza tan intensa que resulta imposible respirar. Peces, capibaras, caimanes e incluso grandes mamíferos terrestres sucumben a su implacable constricción. Su versatilidad es impresionante. Mientras que muchas serpientes restringen su dieta a un grupo específico de animales, la anaconda caza tanto en tierra como en el agua. Incluso las aves que se posan en las orillas de los ríos pueden ser víctimas de este gigante reptil. Su estrategia de caza le permite capturar presas tan grandes que a veces puede pasar meses sin comer, gracias a su eficaz metabolismo. Otro aspecto fascinante de este depredador es su increíble capacidad de apnea. Si es necesario, puede permanecer sumergido hasta 10 minutos sin salir a la superficie para respirar, esperando pacientemente una oportunidad para atacar o simplemente escondiéndose de las amenazas. En septiembre de 2024, en el municipio de Terra Santa, al oeste de Pará, un hombre fue atacado por una anaconda mientras nadaba en un río. Durante la lucha por la supervivencia, mordió a la serpiente para liberarse. Después, los otros hombres que se encontraban en el lugar consiguieron sacar a la anaconda del agua, sujetándola por la cabeza y controlando la situación. No se ha facilitado información sobre el estado de salud de la víctima tras el ataque. A pesar de su reputación intimidatoria, la anaconda verde rara vez supone un peligro directo para los humanos. Sin embargo, su mera presencia en las oscuras aguas del Amazonas basta para despertar respeto y precaución. Al fin y al cabo, en esta selva donde cada criatura lucha por su supervivencia, pocos depredadores combinan tanto poder y paciencia como esta colosal serpiente.
En los ríos y lagos del Amazonas, donde las aguas esconden silenciosos depredadores, un gigante patrulla las orillas con aterradora calma. Caimán negro, el mayor depredador de agua dulce de la selva. No necesita mostrar su fuerza para ser temido. Su sola presencia impone respeto. Con hasta 6 metros de largo y más de 400 kilos de peso, no es solo un cazador, sino una reliquia viviente de la prehistoria. Su cuerpo oscuro se confunde con el lodo de los ríos. Sus ojos y fosas nasales, situados en la parte superior del cráneo, le permiten sumergirse casi por completo mientras observa en silencio a su próxima presa. Espera pacientemente. Su ataque es fulminante con una rápida embestida. Sus mandíbulas se cierran como una prensa de acero, arrastrando a la víctima a las profundidades. Una vez bajo su poder, no hay escapatoria. El menú de caimán negro es vasto. Peces, aves, tortugas e incluso grandes mamíferos que se aventuran demasiado cerca del agua pueden ser arrastrados a un destino sin retorno. Durante la estación seca, cuando los ríos amazónicos se encogen y forman pequeñas bolsas de agua, aprovechan este cambio en el entorno para cazar de forma aún más eficiente. Sin tener que gastar energía persiguiendo presas, se limitan a esperar. Su camuflaje natural lo hace prácticamente invisible y su metabolismo lento le permite permanecer sumergido durante largos periodos sin moverse. Y por la noche, cuando la oscuridad envuelve la selva, se convierte en un cazador aún más letal. Su aguda visión nocturna convierte las aguas negras en un escenario perfecto para la emboscada. El menor movimiento, el menor descuido y la víctima está condenada. Caimán negro no necesita rugir ni moverse con rapidez para demostrar que es el rey de su territorio. Es la sombra misma de las aguas, un monstruo silencioso que espera pacientemente el momento oportuno para atacar. En las turbias aguas de los ríos amazónicos, donde cualquier reflejo puede esconder un depredador, pocas criaturas despiertan tanto temor como las pirañas. Pequeñas, rápidas y despiadadas, tienen una reputación que trasciende fronteras, pero ¿hasta qué punto su fama se corresponde con la realidad? Dotadas de dientes afilados como cuchillas y mandíbulas increíblemente poderosas, las pirañas son auténticas máquinas de cortar. Entre ellas, la piraña roja es la más temida. Sus dientes triangulares y entrelazados funcionan como una guillotina natural, capaz de desgarrar la carne e incluso el hueso con una precisión impresionante. Pero al contrario de lo que mucha gente imagina, las pirañas no atacan indiscriminadamente. Son depredadores, oportunistas. Prefieren los objetivos fáciles, animales heridos, enfermos o ya muertos. Sin embargo, esta preferencia cambia drásticamente cuando las condiciones se vuelven extremas.
Durante las sequías, cuando los ríos se encogen y miles de pirañas quedan confinadas en zonas más pequeñas, el hambre se convierte en un peligroso detonante. Lo que antes era una paciente estrategia de caza se convierte en un frenesí de destrucción. En estas circunstancias, la legendaria voracidad de las pirañas se manifiesta plenamente. En cuestión de minutos, un cadáver puede quedar reducido a huesos limpios, un espectáculo de eficacia depredadora que parece sacado directamente de una película de terror. Y si la situación lo requiere, pueden incluso atacar a presas vivas. La menor señal de sangre en el agua puede desencadenar un frenesí alimentario incontrolable. Peces más grandes, mamíferos acuáticos y en algunos casos incluso seres humanos pueden ser víctimas de esta tormenta de dientes afilados. Imagina un día de sol y diversión en un balneario del Amazonas, hasta que algo invisible ataca desde debajo del agua. Eso es lo que ocurrió en 2023, cuando 8 bañistas del balneario Dabobó, en Manaos, sufrieron mordeduras de piraña en piernas y pies. Los expertos creen que los restos de comida arrojados al agua pueden haber atraído a los peces, provocando el ataque. Aunque muchas exageraciones rodean su reputación, una cosa es cierta. En un río infestado de pirañas hambrientas, el agua puede parecer tranquila, pero esconde un peligro que puede manifestarse sin previo aviso. Para quienes se atreven a desafiar a estas pequeñas pero formidables cazadoras, un solo error podría ser el último. La jungla nunca duerme. En el suelo húmedo cubierto de hojas caídas, la mayoría de las criaturas se camuflan, evitando la mirada de los depredadores. Pero hay una excepción. Pequeña y vibrante, desfila sin miedo, como si supiera que su presencia es intocable. El brillo de su piel no es una invitación, sino una advertencia. Allí, entre raíces retorcidas y troncos cubiertos de musgo, la rana dardo reina sin tener que mover un dedo. Un depredador hambriento la ve, duda y se retira. Ha aprendido la lección, o tal vez ha visto a otro pagar el precio. ¿Quién se atreve a desafiar una advertencia tan clara? Su veneno no solo protege, sino que moldea el equilibrio invisible del bosque. Un pequeño guardián que mata sin morder, sin luchar, sin cometer errores. Pequeña y colorida, con menos de 5 centímetros de longitud, esta rana parece una joya viviente entre la vegetación. Su intenso brillo no es para camuflarse o exhibirse, sino como una clara advertencia. Acercarse a ella podría ser el último error de cualquier criatura. A diferencia de las serpientes, que necesitan morder para inyectar veneno, la rana dardo excreta su toxina directamente a través de la piel. Un simple roce puede ser letal. Su veneno, la batracotoxina, actúa directamente sobre el sistema nervioso, impidiendo los impulsos eléctricos que controlan los músculos y los órganos vitales. Para los pequeños depredadores, la muerte es instantánea. Para los humanos,
Incluso una pequeña cantidad de esta sustancia puede causar parálisis total, insuficiencia respiratoria y muerte en cuestión de minutos. Su letalidad es tan grande que los pueblos indígenas del Amazonas aprendieron a utilizar este veneno en las flechas de caza. De ahí su nombre popular, lanzarrana. Solo con frotar la punta de una flecha contra la piel de este anfibio, son capaces de crear un arma mortal capaz de abatir animales mucho mayores que la pequeña rana. Pero lo que realmente hace impresionante a este anfibio es su confianza. A diferencia de otros animales venenosos que huyen a la menor señal de peligro, la rana dardo camina sin prisa, como si supiera que ningún depredador se atrevería a tocarla. Al fin y al cabo, su veneno no tiene antídoto conocido. Es un ejemplo fascinante de cómo en el Amazonas el tamaño no define el poder. Y tan hermosa como parece, esta pequeña criatura lleva en su cuerpo uno de los venenos más letales jamás encontrados en la naturaleza. Entre las infinitas criaturas que habitan el Amazonas, pocas son tan temidas y tan invisibles como la fer de lance de la Amazonia. Mientras la anaconda reina en los ríos, esta serpiente encuentra su territorio en las sombras del suelo de la selva. Su arma no es la fuerza, sino la paciencia, el camuflaje y un veneno mortal. Pocos se dan cuenta de su presencia antes de que sea demasiado tarde. Su patrón de color, una mezcla de tonos terrosos y verdosos, la hace desaparecer por completo entre hojas secas, troncos caídos y raíces retorcidas. No necesita cazar activamente, se limita a esperar. Pueden pasar horas sin que mueva un solo músculo, pero cuando llega el momento oportuno, su embestida es fulminante. Con un golpe rápido y certero, la fer de lance clava sus colmillos en la víctima, inyectándole un veneno devastador. La mezcla de toxinas destruye los tejidos, impide la coagulación de la sangre y provoca un dolor insoportable. Para pequeños roedores, aves y anfibios, la muerte llega rápidamente. Pero este veneno no solo incapacita a la presa, también inicia la digestión incluso antes de que la serpiente se la trague, descomponiendo los tejidos desde el interior y facilitando su consumo. Aunque es uno de los depredadores más eficaces del bosque, la fer de lance de la Amazonia prefiere evitar enfrentamientos innecesarios. Su comportamiento reservado hace que los ataques a humanos sean raros y casi siempre motivados por accidentes como un pie desatento que la pisa, un acercamiento involuntario que despierta su instinto de defensa. Aún así, su veneno es lo suficientemente potente como para causar graves complicaciones médicas y está considerada una de las serpientes más peligrosas de la Amazonia. Para pequeños mamíferos, aves y anfibios, un encuentro con la fer de lance de la Amazonia es un juego sin retorno. En cuestión de segundos, un golpe preciso y una dosis letal de veneno sellan su destino.
Pero el peligro de la serpiente va más allá de lo salvaje. A diferencia de otros depredadores que se mantienen alejados de la presencia humana, esta serpiente parece seguir el camino contrario. Sus preferencias de hábitat la convierten en un vecino indeseable, a menudo cerca de senderos, riberas y zonas habitadas. ¿La razón? Su dieta. Donde hay ratas, hay fer-de-lances, y donde hay gente, hay basura que atrae a estos pequeños roedores. Esta proximidad involuntaria aumenta el riesgo de encuentros accidentales, haciendo de la fer-de-lance de la Amazonia una de las principales causas de accidentes por mordedura de serpiente en la Amazonia. Su veneno, una mezcla destructiva de hemotoxinas, no solo inmoviliza a su presa, sino que también causa graves daños en los tejidos. Para un animal pequeño, la muerte es rápida. Para un humano, la mordedura puede significar días de intenso dolor, necrosis y, sin tratamiento, incluso la muerte. Para quienes caminan por el bosque, el mayor peligro no es verlo, sino pisarlo sin darse cuenta. En este reino salvaje llamado Amazonas, la vida se mueve en un delicado equilibrio, donde cazadores y presas siguen un ciclo ancestral. Y para quienes se aventuran en sus aguas, senderos y sombras, un hecho es innegable. El respeto por la naturaleza no es una elección, es una cuestión de supervivencia. Y si te ha gustado el video y te han encantado los animales del Amazonas, por favor, deja un like y ayuda a que nuestro canal crezca. Gracias y buen viaje.